hacia el Cordero. El Señor les bendiga, hermanos. Amén. ¿Cómo están? Bendecidos. Gloria a Dios, estamos bendecidos. Sí, Dice amén. la palabra del Señor que nuestro Señor Jesucristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual y aún también nos bendice con bendición Sí, amén. material. Pero lo más importante de todo es la bendición espiritual. Amén. Porque si no hay bendición espiritual, entonces es prácticamente vivir una vida sin sentido en este mundo, como vive la mayoría de personas. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, nosotros estamos bendecidos. Así es que cuando un hermano o una hermana le pregunte cómo está, usted siempre diga inmediatamente bendecido, porque Dios nos ha bendecido. Amén. Amén. Gloria a Dios. Estamos, mis amados hermanos, en un estudio importante y quiero que busquemos el texto base que tenemos, 1 Tesalonicenses 5, 22, 23 y 24. Saludamos a los hermanos y a las hermanas que no han podido venir, pero circunstancialmente o virtualmente van a venir Amén. o tienen el planeamiento de llegar a la iglesia en un culto. Gloria a Jesús. No se pudieron hacer presentes hoy, pero su pensamiento es, quisiera estar allá en la casa de Dios. Sabe que ese es un pensamiento lindo. Quisiera estar allí para adorar. Hay una alabanza que sacó un hermano hace algún tiempo atrás. Decía, por un momento en tu presencia, por un instante, todo daría. ¿Se recuerda usted de esa alabanza? ¿Sí? Por un instante de su presencia, por un momento, todo daría. Entonces, así es. Jesús Adrián Romero, ¿verdad? Sacó esa alabanza, gloria a Dios. Por un instante, gloria a Dios. Primera Tesalonicenses, gloria a Dios. ¿Lo encontró? Vamos a dar allí oportunidad para el hermano, a la hermana que todavía no lo ha encontrado. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 22, 23 y 24. Cuando lo tengan, me confirma con un amén. 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 Muy bien, entonces vamos a leer la palabra de nuestro Dios tal como está escrita en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Estas palabras de Dios oramos. Señor Jesús, le damos gracias por la oportunidad que nos da de estar en su casa, en su templo. En esta hora nos consagramos para escuchar el consejo de su palabra. En esta hora llevamos, Señor, cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Reprendemos toda obra de la tiniebla. Ato en esta hora todo espíritu maligno que se mueve en el aire, todo espíritu de distracción, todo espíritu de confusión y error es atado y expulsado fuera. Ato al hombre fuerte, ato al príncipe, la potestad del aire, el príncipe de este mundo y los que nos hay fuera. Ato a principados, potestades, dominadores, huestes, ejércitos demoníacos que se mueven en el aire, expulso fuera. Ato todo trabajo, todo conjuro de sacerdote satánico y la sacerdotisa satánica, toda obra del enemigo es reprendida, atada y expulsada fuera. Desato libertad para escuchar y aprender de su palabra. Desato la libertad al cautivo, la restauración al caído, la salvación al perdido, la fortaleza al débil, el ánimo al desanimado. En el nombre de Jesús, en esta hora oramos en acción de gracias. Amén y amén. Se puede sentar si es tan amable. El tema de estudio que tenemos es la importancia de la santidad para la venida de Jesucristo. Según recuerdo, para que yo tuviera este tema, hubieron varias batallas decisivas para que se tuviera este mensaje.
pero como el Señor se glorifica en cada batalla, entonces Él ha ganado la batalla por nosotros, para tener esta bendición. Este mensaje no crea que es conveniente para el enemigo. Este mensaje es el que hace destroy, o sea, que destruye la fortaleza, el fortín del hombre fuerte, que representa al enemigo, el diablo, que tiene atadas a millones, billones y trillones de almas en este mundo, y que dice la palabra del Señor que Él es el engañador. Él es el que engaña al mundo entero. Lea Revelación capítulo 12, Apocalipsis capítulo 12. Engaña al mundo que todavía no le ha resplandecido la luz del Evangelio de Cristo, pero usted no lo puede engañar. ¿Por qué no lo puede engañar? Porque a usted ya le iluminó, le resplandeció la luz del Evangelio de Jesucristo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Si no da bendición, gloria a Dios. Entonces tenemos varias facetas o etapas de este tema. El tema principal es la importancia de la santidad para la venida de Jesucristo, y como lo vamos desarrollando en forma ordenada, el Espíritu Santo me ha dado en esta oportunidad que contraste algo del pecado frente a algo de la santidad, que haga una comparación o un contraste. Y el subtema es el engaño versus la verdad. El engaño es el pecado, la verdad es la virtud, o sea, es lo santo. Nosotros como hijos de Dios tenemos que saber cuándo hay un engaño. ¿Para qué? Conocerlo, para poderlo refutar o para poderlo rechazar. Eso es lo interesante. Y la verdad para poderla creer y para poderla vivir. Esa es la bendición. Entonces, ese es lo que vamos a desarrollar en esta oportunidad. Como su tema, el engaño versus la verdad. El engaño es el error. El engaño es la mentira. Y la verdad es lo que nos guía hacia la realidad que Dios quiere que viva su pueblo. Vámonos a Juan capítulo 17. El Evangelio según San Juan capítulo 17. Versículo 17 dice algo interesante en una oración intensa que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo por su pueblo, por sus apóstoles, sus discípulos y por todo su pueblo que iba a creer por el mensaje de su palabra y por la convicción del Espíritu Santo. Juan 17. ¿Qué dice ese versículo, hermano? ¿Alguien lo puede leer? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Muchas gracias. Amén. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que como primer punto de este mensaje tenemos el engaño sobre la santificación. Vamos a analizar algunas doctrinas o sistemas de doctrina que no enseñan la santidad como Dios quiere que se enseñe y se viva. El engaño sobre la santificación. Entonces, una pregunta que nos podemos hacer es: ¿qué es el engaño? ¿Cómo puedo saber que alguien me está engañando? En la Biblia, el engaño se refiere a la acción de inducir a las personas a creer o mantener una creencia o una doctrina falsa, disfrazada de verdad. Aleluya. Porque muchos incluso usan la Biblia y con la Biblia engañan. ¿Cómo es que usan la Biblia y engañan? Es que la interpretan incorrectamente y la aplican incorrectamente. Y esa es una manera de engañar. Porque el enemigo sabe que las personas tienen confianza en la Biblia y creen que la Biblia es confiable como palabra de Dios. Y por lo tanto usa la Biblia para enseñar doctrinas erróneas. Y ahora vamos a ver como mínimo 4 doctrinas que enseñan cosas que no son, aunque a usted no lo haya escuchado de un predicador, pero cuando menos sus principios están enseñados en libros de teología o de doctrina, en Biblias de estudio con los comentarios.
en atlas, en los púlpitos, o sea, en los altares se escucha a los predicadores y predicadoras este tipo de doctrinas. Y algunos de esos principios ellos no solo los enseñan, sino que también los practican. Aleluya. Eso es lo más trágico, lo más duro. Bendito sea Dios. Número 1, desde el antinomianismo. Le voy a explicar. El antinomianismo viene del griego anti, que significa contra, y nomos, que significa ley, y el sufijo ismos, que significa cualidad, doctrina o sistema. Es la doctrina de que la ley moral de Dios no es obligatoria para los cristianos como regla de vida. Los cristianos antinominianos creen que la salvación se da debido exclusivamente a la gracia divina, que los actos de los creyentes son irrelevantes en tanto tengan fe. Esto es lo que enseña el antinomianismo. Esta doctrina es manifiestamente no bíblica, porque la ley moral inicialmente lleva a un cristiano a Cristo. ¿Cómo es que lo lleva a Cristo? Viendo su necesidad espiritual, de que ha quebrantado la ley de Dios y necesita el perdón de Dios. Porque la ley de Dios es como un espejo donde se refleja el hombre. Y le dice al hombre, mira, así como estás, no puedes llegar a la presencia de Dios. Necesitas arrepentirte del pecado para poder llegar a Dios. Entonces sirve como un instrumento para llevar al cristiano hacia Cristo, y continúa como un código de conducta moral para mover al creyente hacia la renovación y la madurez espiritual continua. Es decir, que la ley moral expresada en los 10 mandamientos es todavía un instrumento de santificación. Por lo tanto, no se debe de rechazar la práctica, porque si se rechaza el guardar la ley, entonces estará, como dice el apóstol Juan, quebrantando la ley de Dios. Dice la palabra de Dios que el infringir la ley es pecado. O sea, por ejemplo, cuando la Biblia dice, no tomarás el nombre de Dios en vano, y una persona lo toma en vano, ahí está quebrantando la ley de Dios. Hay muchas personas que sin darse cuenta toman el nombre de Dios en vano. En unas conversaciones donde no se debe de usar el nombre de Dios, sale ahí el nombre de Dios. ¿Se ha fijado eso? Sí. Oh my God, dicen algunos, ¿verdad? Entonces ahí está saliendo el nombre de Dios que se está tomando en vano y está quebrantando la ley de Dios. Es solamente un ejemplo. Algunos cristianos probablemente no se consideren antinominianos en forma teórica, pero lo son en forma práctica, porque no guardan lo que es la palabra de Dios. Aleluya. No guardan la ley de Dios. Por ejemplo, los hermanos que creen que no es importante venir al culto están quebrantando el mandamiento de reposo y dedicación a Dios, porque el propósito de guardar el día, el Shabbat, no solamente descansar, sino que también es concentrarse para buscar y adorar a Dios. Por eso dice la palabra de Dios, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, más aún cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día del juicio previo o el día de la venida del Señor Jesucristo. Porque esos dos eventos están cerca, del hombre o de la mujer. Cada día el tiempo se va agotando. Entonces, ver con indiferencia el cumplimiento de la ley moral, estamos hablando de la ley moral, los 10 mandamientos, es vivir como un antinominiano, es decir, alguien que es indiferente. O cuando el hermano le dice, hermano, busquemos, vamos a la iglesia, es que tenemos un evento, una campaña, impacto del poder de Dios. Oh, ahí voy a ver mi agenda, voy a ver si tengo cuidado, si tengo tiempo, si tengo espacio, etc. Cristiano antinominiano. Otro, este es uno. Otro es el calvinismo. Esta doctrina sostiene que la gracia de Dios es irresistible, o sea, que no se puede resistir por la voluntad del hombre.
y que hace que el pecador elegido crea y se arrepienta y venga obligadamente a Cristo. También enseña que el creyente nunca se desembarazará del viejo hombre con sus prácticas aquí en este mundo. O sea, que éste siempre vivirá pecando. Pero eso no importa, porque una vez salvo, siempre salvo, o una vez en gracia, siempre en gracia. ¿Ha escuchado usted este tipo de doctrina usted? Esta doctrina está llena, una gran cantidad de iglesias en muchos países, lamentablemente. El calvinismo viene de Juan Calvino, un reformador francés de allá por el tiempo de Martín Lutero, ya por el siglo XVI. Pero esta doctrina él la tomó de San Agustín, un teólogo y filósofo que vivió en Hipona, África del Norte, allá por el siglo IV después de Cristo. Cree en una predestinación incondicional, o sea, sin condiciones. Creen en la doble predestinación incondicional, o sea, creen que Dios decretó antes de toda la creación que una parte de la humanidad hiciera el bien y fuera salva, y otra parte hiciera el mal y fuera condenada, sin tener en cuenta sus actos ni su voluntad, o sea, sin tener en cuenta el albedrío libre del hombre. Eso enseña esa doctrina. Pero usted dirá, pero yo veo predicadores que ellos enseñan eso. Hay muchos predicadores en este tiempo y ellos enseñan esa doctrina, y algunos las creen porque, como en la Biblia se enseña de la elección, se enseña de la predestinación, pero está mal interpretada. Dije yo que las doctrinas erróneas vienen por interpretar mal la doctrina bíblica, porque la predestinación es bíblica, la elección es bíblica, pero no es incondicional, sino que es condicional. Es decir, que está condicionada a la respuesta del albedrío libre del hombre. Dios prepara el plan de salvación, hace posible todo para que el hombre se salve, pero está en el hombre el dar respuesta a esa gracia, al dar respuesta al llamado de Dios, porque Dios le da al hombre, cuando escucha su palabra y cuando su espíritu impacta, la oportunidad de ser libre, de elegir ser bien o ser mal. O sea, el hombre tiene albedrío libre según la palabra de Dios. Amén, aleluya. Entonces, mis hermanos, el calvinismo es un sistema doctrinal erróneo y precario, porque equivale a vivir sin la debida consideración de la rectitud y la santidad de Dios. O sea, a ellos no les importa respetar la ley moral, no les importa respetar la palabra de Dios. Asimismo, emplea la gracia de Dios como si fuera una licencia para pecar deliberadamente. Y yo he conocido a muchos predicadores que han enseñado y practicado esta doctrina. Y el Señor ha dado cuenta que estos que han enseñado esta doctrina, muchos de ellos que vivieron y que ya murieron, están en el averno, no están en el cielo. Y que a todos los que ellos adoctrinaron también van como una columna caminando y cayendo hacia el infierno. Sus espíritus están caminando al infierno. Todavía ellos no han muerto, pero Dios ya proyecta que sus espíritus van caminando no al cielo, sino al infierno. Y Él ha dado cuenta de predicadores hasta famosos, de fama internacional, que enseñaron y practicaron estas doctrinas. Por lo tanto, es de tener cuidado, porque hay algunos de estos predicadores en los medios de comunicación internacionales. Muchos de ellos incluso han escrito hasta libros de doctrina. Algunos tienen hasta Biblia de estudio. Así es que es de tener cuidado con esta doctrina, porque esta doctrina corrompe la palabra de Dios y adultera lo que es la palabra de Dios. En otras palabras, toma la gracia de Dios en vano y pervierte el evangelio. Dice Judas que hay algunos que convierten en libertinaje la gracia de Dios, y esta doctrina la convierte en libertinaje. ¿Por qué? Porque si a alguien se le enseña de que ya está predestinado y elegido, y aunque viva pecando en forma práctica, aún así va a ser salvo, es como que le dé rienda suelta a un
que sería ya cuando estaban allá los que avanzaban a un, ¿cómo se llaman los avanzadores de caballos? Los que avanzan los caballos, a un caballo chúcaro se dice, ¿verdad? El que está chúcaro, si le da rienda suelta y lo suelta para que salga, ese sale con todo. Le da licencia para que corra, ¿verdad?, a pecar. Entonces, eso no es bíblico. Y eso, digo, ha condenado a millones de personas en todo el mundo. Lo está condenando, porque en este tiempo Satanás ha despertado falsos maestros para enseñar esa doctrina. Y la están enseñando hasta en los institutos bíblicos, en las universidades, en las Biblias de estudio. La mayoría que yo he leído está esa doctrina. Gracias a Dios, hay algunos que son conservadores de la verdad, son respetuosos y celosos de la verdad de Dios y todavía conservan la dignidad de mantenerse en la sana doctrina, no creyendo esa mentira. Gloria a Dios. Otro, el modernismo. El modernismo es un sistema de doctrina que enseña como principio moral de santidad que Dios solo ve la fe del corazón o que a Dios solo le interesa el corazón. ¿Ha escuchado ese concepto? Eso lo ha escuchado usted en muchos predicadores y por eso es que la persona lo oye y lo practica. Yo lo he escuchado de muchas personas, lo he escuchado de los líderes y de los miembros de sus iglesias. ¿Está bien? Eso es en forma teórica. Prácticamente se sabe que hay modernismo por la conducta de la gente en la iglesia. Es decir, aman el mundo y las cosas del mundo más de lo que aman a Dios. Todo en la iglesia está dirigido al ahora y cómo disfrutar ese ahora, pero a la congregación no se le está apuntando a la eternidad. Solo se le está entreteniendo nada más. Viven en un entretenimiento. Esta doctrina es antibíblica porque le resta importancia a la gravedad del pecado y hace borrosa la línea que separa el bien del mal, lo justo de lo injusto, lo santo de lo profano. A las personas ahí no se les enseña qué es santo, qué es profano, qué es justo, qué es injusto, qué es bueno y qué es malo, y que ellos elijan vivir en lo bueno o en lo malo y atenerse a las consecuencias de vivir en lo bueno o atenerse a las consecuencias de vivir en lo malo. Entonces, esta doctrina solo entretiene y engaña. Esa doctrina fue inventada por ¿quién? Por el príncipe de este mundo, el que engaña al mundo entero, dice el Espíritu Santo a través del apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 12. Y el Señor Jesús advirtió que en este último tiempo se iba a multiplicar el engaño aún en su iglesia, y que se iba a despertar un espíritu de engaño para engañar, si fuese posible, a los elegidos para la salvación. Así es que es de tener cuidado con lo que se escucha, con lo que se oye, porque la mayoría de gente vive como le da la gana y no sabe de discernir lo que le debe convenir y lo que no le debe de convenir. ¡Aleluya! Hay que tener mucho cuidado, mis hermanos. Entonces, mucho cuidado con esta doctrina. Otra doctrina que está ya metida en la iglesia, que le parezca increíble: hedonismo. Hedonismo procede de una raíz etimológica griega hedone, que significa placer, el sufijo ismo, que significa cualidad, doctrina, sistema. El hedonismo es una doctrina que enseña que el mayor bien de la vida es el disfrutar de los placeres y evitar el dolor. ¿Has escuchado esa expresión de que la vida es una y hay que disfrutarla? ¿Quién es el maestro? Satanás y los demonios, pero también ha usado a otros, como por ejemplo Epicuro fue uno que enseñó eso, un filósofo griego. Se recuerda que el apóstol Pablo llegó a Atenas y predicó, dice, a los estoicos y a los epicúreos, que eran filósofos idealistas. Entonces una clase de ellos tenía esta doctrina, el hedonismo. Ellos disculpan el pecado con dichos como lo siguiente: el errar es humano, lo que es natural es hermoso y lo que es hermoso es bueno. Esta doctrina es antibíblica porque le resta importancia a la gravedad del pecado y
también hace borrosa la línea que separa el bien del mal, lo justo, el justo, lo santo y lo profano. He escuchado predicadores evangélicos, entre comillas, que están enseñando el hedonismo cristiano y le ponen en sus predicaciones eso. Aleluya. ¿Y cómo es que es eso del hedonismo? Bueno, que ellos dicen que pues usted debe de disfrutar la vida, pero eso es un error, porque el Señor Jesucristo en su palabra, Él enseña de que la iglesia debe estar gozosa. Amén. Gozaos en el Señor siempre, dice el apóstol Pablo. El Señor Jesucristo dice que su gozo va a permanecer en su pueblo, pero ese gozo no es el gozo del pecado, sino que es el gozo de la santidad. Aleluya. Y el Señor Jesucristo también Él advierte y dice, cuando Él enseña la parábola del sembrador, que algunos que comienzan el camino en el Evangelio no llegan a completar la carrera cristiana o no llegan al final de la batalla porque el hedonismo los destruye, los desvanece. Cuando Él dice de que hay algunos que perseveran por un tiempo, pero las preocupaciones de este mundo, las riquezas de este mundo y los placeres de la vida los asfixian, los ahogan y no dan fruto. ¿Cuál fruto? El fruto del Espíritu Santo, y ahí es donde viene ya la falta de perseverancia, y estos no se salvan, según lo que enseña el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo enseña de que el que comienza la carrera debe de continuarla y debe de terminarla, porque este es el que es salvo. Amén. Entonces, aunque le parezca increíble, este hedonismo lo enseñan algunos pastores en las iglesias. ¿Cómo es que lo enseñan? Hermanos, vamos a hacer una fiesta acá, un party. Vamos a hacerle la fiesta al pastor. El pastor está cumpliendo años y vamos a darle el cumpleaños al pastor. Algunos celebran el día del pastor, otros el día de la Biblia. Oh, la hermana está cumpliendo años, celebrémosla. ¿Te recuerdas por ahí, hermano, que nos decían que nos estaban cumpliendo años por ahí alguien y que había que felicitar? Está enseñando el domingo, el disfrutar de los placeres. El apóstol Pablo escribe esto, usted lo puede leer en la Biblia. Dice de que algunos dicen, como dicho, dicen, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Eso es hedonismo. Disfrutemos de la vida ahora, pues, porque ya mañana pueda que tú estés muerto, ya es mejor vivirlo ahora. Eso enseña Satanás a través del hedonismo. Sí, así dicen ellos. Lo que ellos no saben es que después de morir hay un juicio previo y hay un juicio final, y que todos vamos a comparecer ante este juicio, sea para ser salvo, sea para ser condenado. No hay escape. La única manera de escapar del juicio de condenación es estar en el Señor Jesús, protegido por su gracia y por su bendición de su salvación. Entonces, esta doctrina, mis amados hermanos, donde se celebra todo lo que celebra el mundo, y esto es algo que le inquietaba al Espíritu Santo que se enseñe. Un ejemplo, la Navidad. Muchas personas dicen, la Navidad, hermano, eso hay que disfrutarlo. No es malo poner unas lucecitas ahí, y creo que el altar debería estar más bonito ahí, con unas lucecitas brillantes, un arbolito por acá, un nacimiento por allá, etcétera, etcétera. En la iglesia hay hermanos que celebran la Navidad como celebra el mundo, y ellos dicen, hermano, no juzgue, hermano. O sea, dice la palabra del Señor que no juzguéis en lo que comáis o bebéis, etcétera. Si usted lo hace, está bien, pero no juzgue al hermano que lo hace. No, dice la palabra del Señor, todo me es lícito, pero no todo conviene. ¿O no leí eso usted? Todo me está permitido, pero no todo conviene. Si no, pregúntele a Daniel, cuando le invitaban a comer de la mesa del rey. De la mesa del rey, sí, los mejores manjares, los mejores banquetes, los mejores platos ahí, los mejores chefs. O sea, pero Daniel guardaba la ley moral de Dios para mantener su pureza espiritual y moral, de tal manera que no se contaminara, porque él sabía que la comida del rey estaba consagrada a sus dioses paganos, y él no quería contaminación espiritual. Si usted lleva un arbolito a su casa, ya ahí ya le debe entrar a un demonio que caiga allí, de pronto ya va a tener problemas usted
en la salud, en la finanza, en su familia, en cualquier cosa, hasta con el gobierno puede tener problemas. Porque donde dicen, es que aquí voy a poner a Santa ahí un muñequito, con una barbita, con el gorrito. Ese muñequito, ¿verdad? Lo deben sacar así. Si lo tiene ya, ¿verdad? Agárralo de la barba y tíralo al trash, a la basura. Porque está llevando un anatema. Dice la palabra del Señor que no hay que tener un anatema en su casa. Porque ahí espiritualmente usted le abre puerta al enemigo para que el enemigo llegue y caiga y empiece a dañar su relación con Dios. ¿Por qué? Porque todo esto, mis hermanos, es una mercadotecnia. O sea, ahí en las empresas le ponen a uno que tiene que celebrar. Por ahí en una compañía donde estoy trabajando, en un meeting que hubo, allí habló el gerente general que ellos van a tener un espíritu de Navidad. El 16 y el 23, la persona que quiera irse disfrazado como Santa puede llegar. Para ella es como un chiste ahí. Pero también dijo algo importante y pudo rescatarlo, que el que no quiera participar, que lleve el uniforme de la compañía y eso está bien, no hay problema. ¿Sí? Ahí estaba proyectado, estaba hablando, yo también estaba poniendo atención, que ahí, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Entonces, dijo de que el que quisiera era voluntario. O sea, ellos están celebrando y ellos allí en el break room, o sea, el comedor, tienen allí el arbolito. Ahí están las lucecitas. Nomás llegó diciembre y ahí está el arbolito. Y eso es idolatría, es un portal. Entonces, ¿qué pasa? El hedonismo, o sea, algunos dicen, la Navidad es lo más lindo que hay. Dicen algunos, hay que celebrar, ya paren por aquí, paren por allá, paren quiere decir fiesta. Y hay algunos hermanos que, por cierto, el hermano pastor tiene experiencia, se le afectan en diciembre porque ellos quieren estar celebrando la Navidad. Y por allí, en sus redes sociales que tienen, se ve, ¿verdad?, que están ahí con fotos. Hay hermanos y hay hermanas y hay algunos que son pastores y pastoras que salen hasta disfrazados de Santa Claus. ¿Sí? A que usted no lo cree. Y para ellos es un chiste, un relajo. Que no es para nada. Están viviendo en el modernismo y en el hedonismo. Aunque ellos, ¿verdad?, dicen que yo no sabía que era pecado. Pues sí es pecado, porque no se está santificando para el Señor y el Señor quiere que tengamos una adoración solo a Él. Cuando Él dice, no podéis servir a dos señores, amarás al uno y aborrecerás al otro, odiarás al otro, estimarás a uno o menospreciarás al otro. Y como Él es completamente celoso, me llama la atención que en una revelación que el Señor le dio a Mary Catherine Baxter, por cierto, esa revelación sigue ganando algo porque es una revelación de Dios. Le digo al Señor Jesucristo en una oportunidad que en este último tiempo las personas iban a desviarse tanto de Él como creador, como gobernador, como Señor, como Salvador, que iban a adorarse a sí mismos y a las cosas. En el último tiempo, le digo, van a haber personas que van a amar más a sus cosas que a mí. Por ejemplo, van a amar más a su casa, su coche, su carro, su esposo, su esposa, su hijo, su hija, su papá, su mamá, etc., que a mí. Y le dijo Él esto, eso le dijo, es pecado. Y yo soy un Dios celoso, que no comparto mi gloria con nadie. Y entonces, es un mensaje que Él estaba dando para que advirtiera al pueblo de que hay que tener a un solo amor. ¡Aleluya! Y es solo amor al Señor. Porque si se pone en un amor y gozo con el mundo, va a terminar divorciado del Señor, separado. Y allí es donde el enemigo quiere mantener a muchas personas, mantiene a las personas engañadas, porque ese es el engañador, el que engaña al mundo entero, dice en la misma palabra del Señor. Así que hay que tener cuidado, porque estas doctrinas están dañando, han dañado y van a seguir dañando a la iglesia cristiana evangélica. Y usted me dirá, ¿a la iglesia evangélica? Sí. ¿Y por qué? No hay discernimiento de espíritu. ¿Por qué no está el Espíritu Santo para dirigirnos? ¿Por qué no está el Señor Jesucristo para direccionarnos? Hacen lo que quieren y viven como quieren, como en un tiempo vivía Israel en la época de los jueces, donde se dice que cada uno hacía lo que quería y le parecía y no le importaba que
hiciera daño a la relación con Dios, hiciera daño a la relación con el prójimo y que vivían terriblemente depravados. No respetaban a nada ni nadie. Pero el Señor no quiere que su pueblo viva así. ¿Por qué? Porque su pueblo tiene que ser un pueblo que en este mundo, aunque esté cubierto de oscuridad, del pecado, su pueblo tiene que resplandecer con la luz del Evangelio de Jesucristo. Gloria a Dios. Punto 2, la verdad sobre la santificación. ¿Qué es la verdad? La verdad es la revelación de Dios en forma de palabra. Gloria a Dios. Dice el mismo Señor Jesucristo en esa oración sumo sacerdotal, ahí está orando Él como sacerdote, Amén. como intercedor, porque dice la palabra de Dios que hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y Él está orando al Padre Celestial, Padre Chávez, Padre Jehová, y Él está diciendo al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La doctrina de Cristo se llama la verdad del Evangelio en Gálatas 2:5. Gloria a Dios. Porque si nosotros tenemos el Evangelio de Cristo, tenemos que vivir en esa verdad y no contaminarse, porque es bien fácil contaminarse. Si es que aquel hermano lo hace y dicen otros: ¿por qué no lo voy a hacer yo? O si es que el otro lo hace, sí, pero como la relación con Dios es individual y la salvación individual, usted, aunque el otro vaya por un camino que le parezca bien, pero no está bien, usted tiene que seguir el camino que el Señor le ha marcado. Le voy a dar un ejemplo. Se cuenta en una oportunidad que llevaron a 3 rebaños de ovejas, 3 pastores, a un mismo lugar a darles de beber agua a los abrevaderos, o sea, el lugar donde beben agua. Y allí todo el ganado, o sea, el ganado es uno, las ovejitas son un tipo de ganado, todos llegaron a beber y algunos estaban sorprendidos observando: estos aquí se van a pasar al rebaño del otro y el otro al otro. Fíjense que los pastores estaban bien tranquilos, ellos platicando entre ellos ahí bien calmados. Y resulta que cuando ya se despidieron los pastores y llamaron a su rebaño, cada pastor llamó a su rebaño, y el pastor que hizo el llamado, toda la columna de ovejitas que le eran de su rebaño empezó a seguir a su pastor, y el otro le hizo el llamado a su otro rebañito, y las ovejitas, los corderitos siguieron a su pastor. No se perdieron, cada uno conocía a su pastor. Y dice la palabra del Señor que Jesucristo es nuestro pastor y Él nos guía hacia la eternidad. Él va al frente y su pueblo tiene que ir detrás de Él. Por eso dice: el que quiera venir en pos de mí. Es decir, nosotros tenemos que poner la mira en Él y lo que Él enseña, por su palabra y por su espíritu. Y allí no hay forma de que lo pueda desviar. Entonces, es interesante eso. ¿Qué es la santificación? Somos santificados, fíjese bien, inicialmente por la gracia, mediante el arrepentimiento del pecado y la fe en la obra del Señor Jesucristo. Cuando la persona viene a los pies del Señor por primera vez, le pide perdón, pone su fe en Él, en ese momento es santificado, es perdonado, es purificado sus pecados, y ahí empieza el proceso de santificación. También somos santificados progresivamente por la gracia, mediante la obediencia y la fe en la palabra de Dios, así como la obediencia y la fe en la obra del Espíritu Santo. Aleluya. Sí. Esta es también una santificación que le hace falta al pueblo de Dios. En otras palabras, la santidad es un don de Dios que se recibe mediante la fe y el arrepentimiento. Eso los eruditos le llaman santificación posicional, pero eso es al principio. También la santidad es un estilo de vida por medio de la fe y la obediencia, que se refleja en la manera de pensar, sentir, hablar, vestir, tratar a las demás personas y en las decisiones diarias que usted y yo tomamos. Si un hermano decide no venir a la iglesia, ahí ya está tomando una decisión errónea. Y muchos se han quedado así, pensando de que está bien quedarse así, pero el enemigo le está ganando la batalla. Y dice el Señor Jesucristo de que esa batalla,
cuando uno la pelea solo, la pierde, pero cuando la pelea con Él, la gana. Y muchos hermanos y hermanas, eso es lo que les ha pasado. Una pruebecita chiquita les llegó y ya con eso se debilitaron, se desanimaron, se frustraron, se fueron para atrás y al enemigo le ganó la batalla. Cuando no saben que las pruebas son necesarias para pulir el carácter, no saben que las batallas son importantes para entender de que en este mundo no hay que depender solo de uno, sino que hay que depender de Dios. Y que en este mundo, aunque hayan conflictos, que hayan cosas que no son buenas, pero a pesar de todo, Dios está con nosotros para guiarnos hacia la eternidad con Él. Y hay que tener cuidado, porque ya les digo, hay muchos que creen que están viviendo bien con Dios y no están bien. Y lo peor de todo, hay unos hermanos y hermanas que son predicadores del Evangelio, algunos que impactan de manera profunda porque en diferentes países con las redes sociales se puede llegar a cualquier parte del mundo, pero están engañados. Eso es lo que está pasando en la iglesia evangélica. Y no digamos los que están fuera de la iglesia evangélica, aquellos están completamente perdidos, sin ninguna luz. Cuando menos el que está en el evangelio puede reaccionar y puede llegar a conocer la verdad. Me llama la atención que los reformadores, fíjense bien, de la teología cristiana, de la teología de la salvación más que ninguna otra doctrina, ellos estaban engañados, pero buscaron a Dios y al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo por su palabra les reveló la verdad para ser salvos ellos y salvar a las demás personas. Gloria a Dios. Sí. No se fueron solo a los eruditos, no, fueron a Dios, al ayuno, a la oración, a la meditación y búsqueda de la palabra de Dios. Y así encontraron la verdad aquí, y por eso ellos fueron salvos y han salvado también a multitudes de almas. Porque ahí está el secreto para salvarse. Cuando el Espíritu Santo le revela a uno la verdad, ahí no hay nadie que le pueda a usted cambiar ese pensamiento. Hay hermanos y hermanas que han tenido dudas de una doctrina y le han pedido al Espíritu Santo que le revele la verdad, y el Espíritu Santo les ha confirmado que esa es la verdad que Él quiere que uno crea, que uno viva. Aleluya. Así que se les ha despejado dudas que han tenido, porque hay algunos hermanos que son duros en sus doctrinas. Les dicen, si usted no cree de esta manera, usted no se salva, o si usted cree en otra doctrina, usted se pierde, etc. Pero las personas se angustian y dicen, ¿y entonces qué pasa? Y han ido al Señor para pedirle y preguntarle, y el Señor les ha dicho, no, así como enseña mi siervo o mi sierva, esa es la verdad, está bien como le enseña. Amén. Entonces, cuando usted tenga duda de algo, entonces le puede preguntar al hermano pastor, al hermano maestro, etc. Pero es importante más que nada ir al Señor Jesús, ir al Espíritu Santo, para que Él le revele la verdad. Hay hermanos y hermanas que han sido convertidos así, de esa manera, en la búsqueda de Dios. Y es de bien. ¿Por qué? Porque ahí está el secreto para la victoria. Hay un testimonio de una hermana que su esposo en un principio era ferviente en amor a Dios, buscaba de Dios, etc. Pero circunstancialmente el trabajo lo amarró al materialismo y de pronto cayó en un estrés, y en ese estrés empezó él a caer en el vicio del alcohol y empezó a alejarse del Señor, empezó a alejarse de ella, y ella se daba cuenta. Pero ella entonces se fue a la búsqueda de Dios, se fue a la oración, al ayuno, se iba a la congregación y le puso la petición que rescatara a su esposo. Y dice que el Espíritu Santo siempre le hablaba, le daba la voz interna, que tuviera confianza que Él estaba obrando, estaba trabajando en el caso de su esposo. Y resulta que eventualmente en el tiempo, dice que el esposo, pues ya le digo, se había alejado de ella y también de Dios. Era duro, ya estaban casi quebrados en el matrimonio. Pero dice de que en una oportunidad su esposo tuvo una experiencia, y la experiencia fue que el esposo se vio que descendió a un lugar oscuro, como un valle tenebroso, oscuro, terriblemente oscuro. Y en ese valle se sentía tan
terrible, tan tenebroso, que se escuchaban gritos de angustia y desesperación que pedían por ir ayuda. Pero en ese valle oscuro, lleno de oscuridad y tinieblas, dice que se le apareció un personaje bañado de luz, blanco, con figura de un hombre. Y ese personaje dice que le mencionó su nombre. Dice que le dio la mano y le dijo: fulano de tal, vuelve a mí, yo aún te amo. Y luego de esa experiencia regresó. Eso fue en espíritu. O sea, este varón descendió a una parte del infierno y el Señor Jesucristo allí le entregó ese mensaje. Después, de la mañana siguiente, con lágrimas en sus ojos, llorando y quebrantado, le confesó la verdad a su esposa, que había tenido encuentro con el Señor Jesús. Y desde ese momento empezó a buscar a Dios, se restauró él. Y actualmente cuenta la hermana que ahora son pastores de una iglesia, donde ellos pues tienen como cometido rescatar al perdido. Tuvieron una experiencia. Es que así es Dios. Cuando uno lo busca sinceramente, Él le responde. Hay hermanos que han sido salvos porque las mamás no se le han desprendido al Señor de llorar en oración, de llorar en ayuno, de clamar que se rescate a su hijo, su hija, perdido o perdida. Y el Señor en su tiempo da respuesta. No es cuando uno quiere, es cuando Él ve que es oportuno rescatarlo. Entonces, hay muchas cosas, hermanos, que las iglesias modernas no entienden y que han convertido en libertinaje la gracia de Dios, porque han sacado a la palabra de Dios de su vida, han sacado al Espíritu Santo de su vida y también al Señor Jesús, y se han vuelto locos con toda la basura de este mundo y creen que todo lo que este mundo ofrece es bueno, y ese es un engaño del diablo. Ese es un engaño. Entonces hay que tener cuidado, mis hermanos. No todo lo que brilla es oro, dice un dicho. Ese es un dicho por ahí secular. Conclusión: lo que significa: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No usar la gracia de Dios como una excusa para pecar, sino para ser controlados por el amor de Dios y de esta forma traer el fruto del Espíritu Santo para la gloria de nuestro Señor Cristo y nuestro Padre Yahvé, Padre Jehová. Somos salvos por gracia, sí, pero esa gracia es de saberla administrar, hay de saberla aprovechar ahora, porque ahora hay tiempo de salvación. Así dice la palabra de Dios: si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Dice: hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Hay personas que mueren sin Dios, sin esperanza, sin salvación, y se dan cuenta de que su vida fue toda una burla, todo engaño, cuando ya han muerto. Ya de nada sirve. Es mejor asegurarte aquí y ahora la salvación, porque algunos especulan más adelante, hermano, etcétera. Pero el más adelante se vuelve más para adelante, y así le va ganando el tiempo el enemigo hasta que llega el momento en que llega el jinete del caballo amarillo, o sea, el ángel de la muerte, lo corta, y hasta ahí llegó la oportunidad. Pero el Señor en su misericordia siempre envía el mensaje: tiempo fuera tiempo. Ahora estamos en un buen tiempo para santificarnos, hermanos. Así que hay que conservarse de este mundo, porque este mundo está contaminado con toda clase de pecado. Así que hay que saber vivir la vida. Hay que vivir la vida abundante que Dios nos da, pero de manera moderada. Amén. Gloria a Dios. Usted quiere darse una buena degustación de una comidita, bueno, haga una buena comidita, y cualquier día es bueno. Porque uno espera, no, pero voy a esperar la Navidad, y hasta que es más pobrecito preparan el cuchito, decía por ahí. Llega cocinadito, el pollito, etc. Todos preparan ayer para ese día o el fin de año, y todos tienen sus adornitos por ahí. En cualquier tiempo usted puede darse una buena comidita y darse gusto. Amén, ¿sí o no? No esperar aquel día. Y si ese día pues usted quiere hacer una buena comida, cómala, pero de manera regular, sin celebrar lo que celebra el mundo. Amén. Porque usted está pues aprovechando lo que dice el escritor de Eclesiastés, aprovechando el fruto de su trabajo, comiendo bien y ya, sin estar pensando en la locura, porque uno se mete en la locura de que yo voy a celebrar y ya el vecino lo voy a abrazar
Y por trabajar el vecino, habrá a la vecina. Entonces, hay que tener cuidado. Son cosas, hermanos, que hay que tener mucho cuidado, porque la tradición envuelve, sí o no. Lo va envolviendo, porque tampoco lo va envolviendo. Así que uno tiene que irse despojando de lo que es el mundo, porque eso no es agradable al Señor. Gloria a Dios. ¿Se ponen de pie? Vamos a orar. Aleluya. Oramos así. Gracias, Señor Jesús. Le damos gracias por su palabra. En esta hora, Señor, le damos gracias por permitirnos reflexionar en su palabra. Así como usted dice en su palabra al Padre Israel, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nosotros somos santificados, Señor, por su palabra, somos santificados por su sangre, somos santificados también por su Espíritu. Queremos vivir siempre en ese fervor del amor a Dios. Queremos, Señor, renunciar a todo lo que es del mundo y enfocarnos en su voluntad, en su propósito para nuestras vidas. En esta hora, Señor, le pido bendición por todos los hermanos aquí y aquellos que no han podido estar presentes por alguna circunstancia, alguna ocupación, algún su trabajo o algún retraso. Guarden, ayúdenles, motíveles a poder venir a su iglesia en su tiempo libre. Protéjale, Señor, de toda influencia del mundo. Guárdele, Señor, de este mundo, como usted dice en su palabra. Padre, guárdalos de este mundo. No te pido que los quites, sino que los guardes de este mundo, de su influencia de este mundo. Dígale, Señor Jesús, así: Señor Jesús, te doy gracias por darme la iluminación de su evangelio. Le pido que me ayude a discernir lo que es bueno y lo que es malo, a discernir lo que es justo y lo que es injusto, a discernir y entender lo que es santo y lo que es profano, y a escoger lo bueno, lo justo, lo santo, para darle gloria y honor en toda mi vida, en mis decisiones y en mis acciones. Gracias, Señor, por ayudarme. Que sea su Espíritu Santo dándome dirección. En el nombre de Jesús, oro en sus gracias. Amén. Gloria a Dios. Señor, bendiga.